Muy bien, continuamos nuestro estudio en Romanos capítulo 3, verso 7, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero si por mi mentira la verdad de Dios apuntó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos ha calumniado y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oramos. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en esta mañana venimos delante de ti, no como buenos, sino como personas que hemos transgredido tus mandamientos. Aunque ahora, Señor, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, tú nos has perdonado y nos has justificado por tu gracia. Justo eres, oh Dios, bendito eres, santo eres, y has santificado a tu pueblo por el lavamiento de la regeneración. Bendito sea tu nombre. Nos has lavado, nos has purificado, nos has santificado. Esto no de nosotros, sino es por tu gracia. Bendito sea, Señor. Si alguien se siente mal esta mañana, yo te ruego, Señor, que aceptes la reconciliación y podamos estar en comunión unos con otros y en comunión contigo por tu Espíritu Santo. Por eso te ruego que nos ilumines, que nos ministres, que nos instruyes y que esa unción poderosa descienda como rocío de los cielos, y mientras yo predico surjan milagros. El milagro más grande es de la salvación. A todo oyente y vidente de esta enseñanza en cualquier tiempo, bendícele en gran manera y sálvale. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La disponibilidad de la justicia divina. Hermana y hermano, pero en este capítulo 3, hoy nos corresponde estudiar una parte bien crítica, una parte a la que le tenemos que poner muchísima atención. En esta sección, las Sagradas Escrituras, a través de Pablo, ubican a la humanidad con la acusación de culpabilidad frente al gran juez, Dios. En otras palabras, Pablo aquí trata sobre el pecado y en los siguientes versos colocará a todo el género humano ante el gran juez de la tierra con 14 o 15 acusaciones con pruebas indubitables. ¿Comprenden? Amén. Entonces, Pablo trata sobre el pecado y colocará a la humanidad por el solo hecho de pertenecer al género humano ante el juez de toda la tierra con 14 o 15 acusaciones con pruebas que no admiten duda alguna. ¿Comprenden? ¿Quiénes serán los culpables? Todo el género humano, toda la raza humana, judíos y no judíos, hombres y mujeres, ricos y pobres, grandes y pequeños, absolutamente todos, por el solo hecho de pertenecer al género humano, es colocado bajo el veredicto de culpabilidad frente al gran juez. Todos, absolutamente todos. No hay bueno ni uno solo. ¿Bueno solo quién? Solo Dios. ¿Eso lo dijo quién? Cristo. Pero Pablo ubica con 6 acusaciones terribles.
a la humanidad. Pero luego, en el versículo 13, lo vamos a ver que ubica a la humanidad con 8 o 10 acusaciones de pecado, sí, pero como una enfermedad. Es decir, el pecado es una enfermedad y le lleva ante el juez, pero que este gran juez a su vez es un gran médico que le ubica en el quirófano del espíritu para curarle. Oiga, esta enseñanza es interesante, bueno, no porque yo la dé, sino porque es la palabra la que estamos nada más evidenciando hoy, ¿verdad? El médico de médicos. Muy bien. Habiendo hecho esta breve introducción, quiero recordarles parte de lo que dice el versículo 5 y el versículo 6 para que podamos encajar en lo que dice el versículo 7, donde hoy comienza nuestra enseñanza. Pablo estaba enfrentando una serie de cuestionamientos en su tiempo. Y una de las situaciones más difíciles era, por ejemplo, en el versículo 5. Si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En la enseñanza anterior dijimos que cuando él dice hablo como hombre, no implica que esta palabra no tenga una inspiración divina, sino él dice hablo como hombre, como diciendo hago este planteamiento con mi pobre razonamiento limitado. Ahora vamos a ver el verso 7 o lo vamos a leer de nuevo y nos daremos cuenta que hay una progresión de lo que la gente estaba diciendo. En el 5 habla de que si la injusticia hacía elevarse la justicia de Dios o evidenciarse o resaltar la justicia de Dios, pues Dios era injusto al castigar al que practicaba la injusticia. Ahora han dicho algo peor todavía, porque ahora van a hablar de la gloria de Dios. Oigan, en el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea que lo que están diciendo es que si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria debería de tener el hombre pecador. Oiga, cómo estaban cambiando los papeles. O sea que el hacer lo correcto no importaba. Entre más pecado, más gloria le daban a Dios, porque su palabra se estaba cumpliendo. Definitivamente era algo tremendo. Y Pablo refuta en el versículo 6 y dice él, de ninguna manera. El hecho de que la gente estuviese diciendo que si Dios utiliza el pecado para recibir gloria a él mismo, entonces no debería de castigar al pecador. Esto solamente era visto por Pablo como una excusa para pecar, o como dijimos en la enseñanza anterior, como aplicarle remedios a la conciencia. Como hoy día mucha gente dice, yo, claro, cometo errores, pero no como la demás gente. Yo soy pecador, pero no como fulano. Fulanito, ese sí ya no merece perdón, ese sí no tiene perdón. A ese lo debería de tragar la tierra. ¿Ustedes han oído expresiones así? Amén. Así que este verso 7 vuelve precisamente a encajar bien el engaño de las fábulas o de los falsos testimonios.
porque aquí está hablando de que la mentira va a abundar la gloria de Dios. Y hay personas dando testimonios falsos. Por ejemplo, hay predicadores que en los canales de televisión llevan personas contratadas mintiendo de que son paralíticos y los llevan en silla de ruedas. Llevaron precisamente a una misma señora, la misma señora ya tenía costumbre. Hay una gran cruzada y la señora viene en silla de ruedas y ella dice: levántate, levántate. Y ella: ¡wow, milagro! Y aparece otro falso ahí diciendo que era el médico que había certificado. Pero resulta de que la explosión de las redes sociales, tiempo después aparece con otro supuesto hacedor de milagros, la misma señora levantándose de otra silla de ruedas. Hermana y hermano, los milagros de Dios son reales, ¿sí o no, hermano Elvio? Mire, póngase de pie. Al hermano Elvio yo lo vi que no podía caminar, hermana, ¿verdad? Yo lo vi que no podía caminar y también lo vi cuando el Señor lo levantó. Oye, yo lo vi, fíjense que uno para levantarse, bueno, a veces usa el respaldo de la silla, pero él se levantó así, miren, alzando sus manos al cielo, sin que nadie, ni el hermano Tony que estaba conmigo, o mi persona, ni pusiera mano, ¿verdad, hermano? Solo se le dijo a él que creyese en el Señor, y él dijo que creía. Oramos los que estábamos con él, ahí había más hermanas, y él se levantó, pero nadie le andó diciendo: levántate, yo te lo mando, levántate, como hace algo. No, levántese en el nombre de Jesús y cree. Y él dijo: yo creo, y se levantó y caminó y está aquí en la casa del Señor. ¿O no es cierto, hermano? Denle la gloria al Señor. Porque Dios es real, hermana y hermano. Y no es necesario que ustedes salgan en una pantalla, en un canal de televisión. No, hombre, el Señor hace los milagros en grupitos así como estamos aquí. Y hoy ahí nadie lo sabe, lo sabemos nosotros porque lo conocemos y porque lo vimos que se levantó en el nombre del Señor. Porque hemos visto gente que está dormida, que ya no habla ni come. ¿O no es cierto, hermano Edwin? Y los hemos visto que están como muertos y los hemos visto levantarse. Aunque hay algunos que son desobedientes, ¿verdad? Como su cuñado que yo ya lo vi caminando ahí, está trabajando, ¿verdad? Sí. Pero no vino a la casa del Señor. Pero aquí en Potrero Grande hemos visto grandes milagros, hermana y hermano. O sea, Dios es veraz. Entonces, ¿por qué vamos a simular milagros mentirosos para que abunde la gloria de Dios? Si Dios tiene su propia gloria, si Él es veraz. Y oigan, los que simulan milagros, o los que practicando la mentira dicen que abunda la gloria de Dios, estaban diciendo allá, oiga, y Pablo se los está diciendo: ¿por qué aún soy pecador?, decían. Oigan. Y las fábulas, por ejemplo, hermana y hermano, la fábula es sencillamente una composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o un consejo moral. Es decir, cuentan la historia de que una onza está aconsejando a su osito y que lo instruye por el buen camino y cosas así, ¿no? Que se inventa la gente. También son leyendas que narran acciones de los dioses o de héroes de la antigüedad. Entonces, eso es mitología. O a veces son ingenios de las personas que hacen filosofía con fábulas mentirosas. Hay fábulas artificiosas, engañosas. Así que el verso 6, el verso 7, hermana y hermano, es como lo que dice el verso 5, solo que ha progresado lo que pretenden ellos para justificar su pecado. La gente siempre, hermana y hermano, en todo tiempo trata de justificar su pecado, como lo hizo Adán en el huerto. ¿Qué es lo que el
hecho, él dijo, la mujer que me diste por compañera me engañó, yo comí. O si yo, por ejemplo, cometo un error, voy a decir yo, no, es que la hermana fulana fue, es que el hermano fulano fue el que me provocó a pecar. Ellos me insultaron y yo no me pude contener. Yo no puedo decir eso, porque cada quien es responsable y nosotros tenemos dominio propio. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros, como dice la palabra, ¿verdad? No se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, ¿verdad, hermano? Pero Pablo enfáticamente en el versículo 6 dice, en ninguna manera. ¿A qué le está diciendo en ninguna manera? A lo que se dice en el versículo 5, ¿verdad? De otro modo, dice él, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? No, de ninguna manera. ¿Cuál es el argumento? Dice que si el pecado destaca la gloria de Dios y sobreabunda la gracia o se manifiesta la gracia, si se manifiesta la gracia, entonces cualquier pecado lo haría. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el pecado y la maldad se multiplicaría y entonces vendría el fin. Entonces, cuando nosotros vemos la multiplicación de la maldad y el pecado llegar a extremos que nunca se había visto, ¿qué decimos nosotros? Bueno, gloria a Dios, ya el Señor, ¿verdad?, está a las puertas. Eso es claro, pero no significa que el pecado que están haciendo aquellos, ¿verdad?, no tenga una paga por el hecho de que eso evidencie el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ellos lo que estaban diciendo es que si esto magnificaba la gloria de Dios, en consecuencia Dios no podría o no debería juzgar al mundo. Bueno, Pablo enfáticamente, categóricamente dice, en ninguna manera no se puede hacer esto. Vamos entonces, en el 8 encontraremos unas acciones más graves todavía. Habían calumniadores en contra de Pablo y de los demás siervos y siervas del Señor, de la iglesia misma. Porque si ustedes se dan cuenta en el 8, Pablo no está diciendo que lo calumniaron a él. Oiga, esto de calumnias en todo tiempo se ha dado. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Oiga, en plural. Como algunos cuya condenación es justa, es decir, estos eran condenados, eran pecadores. Recuérdense, en una de las enseñanzas dijimos que el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces, ese estatus de condenados es con justa causa, porque están pecando y han rechazado abiertamente al Hijo de Dios. No lo han reconocido como su Salvador. Entonces Pablo dice, ¿cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? ¿Qué es lo que decían supuestamente ellos? Hagamos males para que vengan bienes. ¿Oyeron esto? Oigan a dónde habían llevado a ellos. Como hoy día se ha levantado una ola de gente calumniando a los pastores, calumniando a los evangélicos, hablando mal de los hermanos y las hermanas. Solo les ven pasar y en lugar de decir, ahí van los hermanos, las hermanas de la iglesia, ahí van las personas que oran por nosotros, porque nosotros oramos por todo este lugar, ¿sí o no? Amén. Oramos por las personas, le pedimos al Señor que guarde nuestro lugar, que su gracia sobreabunde, que les alcance para salvación. Oramos por todos los amigos y las amigas, aunque no sean nuestros parientes, aunque no se manifiesten afectuosos a nosotros, oramos por todo este lugar. Sin embargo, va a haber personas que cuando le ven pasar a usted, lo que hacen es inventarle cosas sin fundamento alguno. Quien te calumnia no va a faltar. Y Pablo no estuvo libre de esto. Oigan, dice que lo acusaban
de que ellos decían, hagamos males para que vengan bienes, para que el bien venga. Así que no solo Pablo había sido acusado, sino también parte de la iglesia. Pero, ¿qué esta enseñanza realmente perjudicaría a Pablo? Pues sí, porque si él hubiera enseñado esto, hubiese sido una enseñanza absurda. Y uno no puede enseñar en la iglesia a hacer lo malo. Eso es absurdo. Eso no tiene lugar en la iglesia. Yo no les voy a enseñar a ustedes que vayan a patear a los religiosos, que vayan a atacar con piedras a las personas que están haciendo lo malo. No. Les vamos a enseñar a hacer lo bueno. Por lo tanto, esta acusación contra Pablo era ridícula, porque fue Pablo el que insistió en que el pecado debería de ser evidenciado y debería de ser juzgado. Así que con la misma certeza, con la misma seguridad que afirmaba la realidad del pecado, afirmó que éste debería de ser juzgado. Y es por eso que en Efesios dijo él que estamos muertos en delitos y pecados, en nuestras maldades. Esa era nuestra condición, y por eso él no anduvo diciendo, ¿verdad?, voy a probarles que los hombres son pecadores. No. Él de una vez dice, el hombre es pecador y está muerto en sus delitos y pecados, y todos nosotros estuvimos así, ¿verdad? El verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Una pregunta. ¿Somos nosotros mejores que los que estaban acusando a Pablo? Dice él que no. Ahora quiere que le hagamos una aplicación nosotros a la palabra. La gente que nos señala allá afuera es peor que nosotros. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Hagámonos una evaluación. Pablo, por su parte, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Aquí está incluyendo a todo el género humano. ¿De qué nos había acusado? De que están todos bajo pecado. ¿Pero por qué dijo Pablo esto? Basado en que ninguno es justo delante de Dios. Esta es una declaración impresionante la que hace Pablo. No estaba tratando de probarle al hombre que era pecador. Estaba afirmando que todos estaban y estamos bajo pecado. Por eso es que a ninguna persona Dios le quita el estatus de pecador. Es decir, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, sí, son especial tesoro. Ustedes son la manada pequeña del Señor. Pero hermana y hermano, son pecadoras, son pecadores como yo. Lo que nosotros no somos es practicantes del pecado. Nosotros somos practicantes de la santidad, porque está escrito ser santo, porque yo soy santo. ¿Cómo entonces es que ustedes son santos y a su vez son pecadores? Pecadores es el estatus que tenemos porque estamos en una naturaleza caída. Pero somos santos porque no practicamos el pecado en el diario vivir. Porque ser santo significa apartarse del pecado. Amén. Así que él estaba mostrando que Dios juzga el pecado. Él está dando por sentado que el ser humano es pecador. Y esto es evidente. Esto es notorio. ¿Pero qué quiere decir estar bajo pecado? El hombre es pecador por los siguientes motivos. Es pecador por hecho, por acciones. Cada vez que el hombre ejecuta actos o acciones que la Biblia tipifica como pecado, es un pecador. Pero esto le ubica
como pecador en la práctica. Y esto es grave. El hombre es pecador por naturaleza, porque estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa. Estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa porque el pecar no le convierte en un pecador, sino que él peca porque es pecador. Entonces peca por inercia. Y por eso es que en la iglesia nosotros hablamos de que es probable que usted como cristiano o como cristiana comete pecados sin darse cuenta. Por eso Hebreos 4:12 dice, no, es 10:25, perdón, que si después de haber conocido la verdad, el hombre pecare voluntariamente, no queda sacrificio para cubrir ese pecado, sino solamente despierta una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego para castigar a los transgresores. Pero eso es si pecaremos voluntariamente, es decir, que si usted sabe que tener una relación ilegítima o ilegal es pecado, y usted tiene a su esposa y va y busca una pancasia por allá, usted está pecando voluntariamente. Si usted sabe que aporrear a su esposo es pecado y lo aporrea, entonces usted está pecando voluntariamente. ¿Comprenden esto? El pecado involuntario es que cuando ustedes reaccionan, dicen, pero es que lo que yo acabo de hacer es pecado. Pero dice Pablo, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Una ofensa o una ingratitud que usted cometa puede ser no pecado de muerte. Pero ¿cuáles son los pecados de muerte? Matar, no necesariamente. El adulterio, la fornicación eran pecados de muerte. Son pecados de muerte todos aquellos que en la ley se tipificaban así, que las personas eran dignas o que merecían ser apedreadas, que deberían ser lapidadas. Esos son los pecados de muerte. Y los no de muerte son aquellos que solo tenían una sanción distinta. Así que el hombre también es pecador por imputación, y el hombre tiene su estado, está bajo pecado. Todo el género humano está en ese estado. Aunque estemos aquí, estamos bajo pecado, estamos en una tentación constante. El hombre y la mujer no es que le llegue una tentación aislada. Estamos viviendo mayormente en este tiempo en un acoso, en una tentación constante, y usted tiene la obligación de vencer, porque en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Así que aunque estamos en una naturaleza caída, Dios ha estado y está dispuesto a levantar de su postración a todos aquellos que por fe crean en la eficacia de la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Así que volvamos a la cruz, no tenemos otra salida. Desde antes, Dios a través del salmista ya había dicho que Él haría esto, que quería esto, levantar a la humanidad de la parte más baja que le hubiese caído. En el Salmo 103, si quieren leer, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se unía a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Y por qué quién como Él? Porque esta es una pregunta. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza de su miseria. Él es el único que puede cambiar la composición molecular de las cosas. Por lo tanto, es el único que puede transformar al hombre. Vamos hoy entonces
a ver esas acusaciones, las más graves por lo menos veamos hoy, las que son presentadas ante el gran juez, ¿verdad? Como unas acusaciones terribles, que el hombre tiene conocimiento de la verdad, pero no la practica, conoce lo bueno, pero no lo hace, son muy graves. Y luego dejamos las otras 8 o 10 donde él presenta acusaciones, pero dice que es por el pecado que mora en el hombre y que es como una enfermedad. Vamos entonces en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué es en realidad ser justo? Es hacer el bien. De tal manera que está diciendo, no hay ni uno solo que esté haciendo el bien. No hay justo ni aún uno. Esta es la primera acusación. Por eso él dice que todo el género humano está bajo pecado. ¿Está bien? No hay quien haga lo bueno según las normas de Dios o según sus métodos. Nadie está haciendo lo que es justo. Pero ¿qué es ser justo? Es estar bien. Estar bien es estar viviendo conforme a la voluntad directiva de Dios. Aunque mucha gente se mueve únicamente en la voluntad permisiva de Dios, ahí es probable que no violamos los mandamientos de Dios, no transgredimos los mandamientos de Dios, solo que a veces nos va mal. En la voluntad permisiva de Dios, nosotros a veces decidimos hacer algo que no es pecado. Por ejemplo, alguien hoy decidió ir a visitar a su hermana, a su tía, a su familia, en lugar de venir a la casa del Señor. Va y regresa bien, hasta le regalan una su gran gallina. Le dijo, Señor, permíteme ir a visitar a mi hermana hoy. Pero no meditó en que era más necesario estar en la casa del Señor y después ir a visitar a su hermana. En la voluntad permisiva de Dios fue y regresó. Es probable que no haya transgredido los mandamientos de Dios, pero ha faltado a su crecimiento espiritual. Entonces, si quiere usted estar bien, muévase en la voluntad directiva de Dios. Estar bien con Dios, hermana y hermano, no es igual a estar bien con los demás hombres. Nosotros con las demás personas puede que tengamos diferencias. Por eso usted va a ver personas de otras congregaciones que inclusive no quieren hacer lo que usted hace. Usted se junta con la iglesia centroamericana, por ejemplo, estamos en un mismo culto, usted está aplaudiendo, usted está glorificando a Dios y ellos están con la mano atada, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo, porque somos hombres. Ellos abrazaron una doctrina distinta a la doctrina de nosotros. ¿Cuál es la doctrina de nosotros? La doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo. Y en la palabra de Dios dice que nosotros debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y nunca fue refutada la enseñanza del salmista David, donde decía que había que alabar al Señor con címbalos sonoros, ¿verdad? Y que todo lo que respira alabe a Jehová. O sea, no es malo gritar gloria a Dios, aleluya. No es malo que toquemos instrumentos, que usted venga con panderos, que usted dance. No, porque la Biblia lo está permitiendo. Pero si ellos, ¿verdad?, dicen, nosotros no queremos salmear. Bueno, llegamos a un acuerdo, nos reunimos a hacer un culto, canten y no aplaudan, pues. Pero si yo voy con ustedes allá, bueno, nosotros vamos, cantamos y aplaudimos y ellos no nos dicen nada. No estamos de acuerdo, tenemos algunas diferencias, tal vez ellos tengan la razón o tal vez nosotros tengamos la razón, pero hemos llegado a una especie de acuerdo y compromiso
para no estar divididos. ¿Qué les parece? Hermana y hermano, pero esto es porque entre los hombres hemos hecho algunos acuerdos, pero para estar en una buena relación con Dios se debe hacer las cosas según la norma de Dios. ¿Comprenden la diferencia? Amén. Entonces, estar bien significa estar en una buena relación, aceptando su salvación, aceptando o apegándonos a sus normas, ¿verdad que sí? No hay quien entienda. Oyen la segunda acusación en el versículo 11. No hay quien busque a Dios. La segunda acusación, aquí hay dos acusaciones en el mismo versículo. La segunda acusación entonces es en la primera parte. No hay quien entienda. Nadie está actuando conforme al conocimiento que tiene. Eso es no entender. Porque ya se le advirtió. Yo he oído madres que le dicen a los hijos: ¿para qué fuiste a esa fiesta? ¿No entendés que ahí te van a perder? Ahí te dan licor. ¿Para qué fuiste a ese lugar? ¿Acaso no entiendes que es incorrecto? ¿O tienes entendido que no deberías haber ido a ese lugar? Hay madres o padres que le dicen hacia los hijos. ¿Por qué le reprochan algunas acciones? Porque ya se lo habían advertido. O sea, tenían conocimiento que no deberían hacer tal cosa. Entonces, cuando dice no hay quien entienda, está diciendo que nadie está actuando en el conocimiento que tiene. Nadie es la persona que quisiera ser. ¿Comprenden esta segunda acusación, verdad? Amén. Vamos entonces a la segunda parte del versículo 11, que es la tercera acusación. No hay quien busque a Dios. Cuando dice que nadie está buscando a Dios, no es que Dios esté perdido, sino lo que está diciendo es que el hombre es el que no está buscando a Dios. Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios se ha revelado. ¿Se recuerdan ustedes de la enseñanza en el capítulo 1? Dios se reveló naturalmente. O sea que todo lo que existe revela la existencia de Dios. Una revelación natural por las cosas hechas. Pero también Él se ha revelado por su palabra. En Hechos 17:30 lo podemos notar. En esta tercera acusación, no hay quien busque a Dios. No tienen excusas para no buscar a Dios, porque Dios les ha dado la oportunidad al revelarse a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y el firmamento, la obra de sus manos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que busquen a Dios. O sea, el Señor no se está escondiendo. Dios no está mirando al lado el asunto del pecado. No. Él está en un lugar claro. Él es la luz. Así dice, aquella luz vino al mundo y alumbró a todos los hombres. Y Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene jamás andará en tinieblas. Es más, dice después: ustedes son la luz, aunque no es luz propia, ustedes mismas son la luz del mundo, porque ustedes proyectan a Cristo ante el mundo. El mundo no ve a Cristo, pero sí le ve a usted. Es así como Él, siendo la luz del mundo, se proyecta al mundo.
El Señor dijo que se iba a manifestar a sus discípulos. Y ellos le dijeron: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? Porque el Señor se iba a proyectar a través de su iglesia al mundo. Ustedes son la imagen visible entonces de esa luz. Así como Cristo es la sustancia de Dios Padre, ustedes, aunque no tienen luz propia, manifiestan al mundo la luz de Cristo, porque ustedes no andan en tinieblas, ¿verdad que no? Así que el Señor está en un lugar claro y visible y le dice al hombre que es un pecador y le ofrece perdón para salvación. Gloria al Señor, dale la gloria al Señor. Su salvación se ve con claridad total, porque aquí está diciendo: no hay quien esté buscando a Dios. Hay oportunidad, pero el hombre hace otras cosas. Ustedes van a ver ahí en Discovery que están investigando, los hombres están cavando. Miren, hermanos, tienen unas enormes excavaciones investigando, buscando el arca del pacto, andan buscando el arca de Noé, andan buscando el templo de Salomón, andan buscando la armadura de Goliat. La gente anda buscando evidencias. El hombre no ha encontrado mucho todavía acerca de Dios porque está actuando por su propia cuenta. No ha llegado muy lejos, no ha avanzado mucho en esa dirección porque va en camino equivocado. ¿Para qué buscar más evidencia si la palabra de Dios nos dice todo lo necesario para que seamos salvos? La palabra de Dios nos dice todo con claridad para que conozcamos la misericordia de Dios, para que conozcamos las normas de Dios, los estándares de Dios. Vamos al verso 12 y aquí encontramos la cuarta, la segunda, cuarta, quinta y sexta acusación. Todos se desviaron, dice la cuarta acusación en el versículo 12. Todos se desviaron, dejaron el camino que sabían que era correcto. Oiga, si tenían conocimiento y no estaban actuando conforme a su conocimiento que tenían de Dios y se desviaron, entonces, conociendo el camino, ¿verdad?, que era correcto, se desviaron. En una enseñanza anterior dijimos que inclusive las tribus primitivas tienen tradiciones que afirman que sus antepasados conocieron al Dios vivo y verdadero. Aquí sí voy a leer el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, porque aquí en este capítulo fue donde dijimos que las tribus primitivas han dado evidencia en las investigaciones que se han hecho respecto a ellas que conocieron a Dios. Oiga lo que dice el verso 21 del capítulo 1 de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Verdad que tenían conocimiento? Si los amigos y las amigas saben que están haciendo lo que no debieran estar haciendo, que no están haciendo lo correcto, o es más, que si saben de qué se trata lo correcto y no lo van a hacer, deberían de preocuparse, porque es así como les podemos decir que están desviados. Y toda la humanidad ha vivido así, mas ustedes han sido alcanzados, han sido traídos de las tinieblas a la luz admirable, de los caminos equivocados al camino correcto.
al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Vamos entonces a la quinta y penúltima acusación. A una se hicieron inútiles. Inútiles se refiere, por ejemplo, a una fruta podrida o putrefacta. Una fruta que se ha echado a perder ya es inútil. O alguien que no sirve más para nada. Lo que no sirve para nada es inútil. Estas flores hoy son útiles porque están vivas, están con un aroma rico, agradable, pero cuando se pudren ya no son útiles, son inútiles, porque lo que van a provocar es mal olor, ¿verdad? Así está entonces el hombre de hoy día, con un montón de fruta podrida, como algo putrefacto por la corrupción, ¿verdad? Es lo que está diciendo Dios aquí. El juez de toda la tierra está diciendo que el hombre está putrefacto. Vamos a ver entonces la última y la sexta acusación. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es una negación triple, ¿verdad? La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en una dirección incorrecta y no hay ni siquiera uno que pueda ayudar a los otros. Todos van perdidos, tal como dijo el Señor en Mateo 15:14. Guías ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Esto es lo que ha determinado el juez de toda la tierra acerca de todo el género humano. Hasta aquí las 6 acusaciones que Pablo lleva a la humanidad ante el gran juez y dice: todos están bajo pecado. Ahora Pablo, en lo que es el versículo 13 a el 18, pues hará unas 8 o 10 acusaciones, pero dice que es porque el hombre está enfermo y los lleva ante el juez, pero que a su vez le ponen el quirófano del espíritu para su restauración. Y en el verso 19 dice que lo dice para que todos los que están bajo la ley, ¿verdad?, cierren su boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso lo veremos en la próxima enseñanza. Así que vamos a concluir hoy diciendo que la salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios no está obligando a nadie a aceptar su salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Nadie tiene que ser salvo si no lo quiere hacer. Por eso yo no me preocupo cuando la gente rechaza el evangelio. El que quiere toma la salvación y el que no la deja. El Señor a nadie lo obliga. Usted puede hoy mismo renunciar al evangelio e irse y decir: ya no quiero nada con Cristo, y si hace eso rechazó su salvación y no hay problema por ahora. El problema va a ser cuando se presente ante el gran juez, porque Dios no va a someterse a los estándares del hombre, a las reglas del hombre. Él está diciendo: este es mi universo, yo he creado todo, yo he hecho o he creado o he trazado un plan de salvación. El que se apegue a ese plan de salvación es salvo. Por ningún otro hay salvación más que por Cristo Jesús. La gente ha inventado santos, canonizados, beatificados. La gente ha inventado dioses y religiones por miles, pero no van a ser salvos porque se van por el camino equivocado. Dios no se va a pegar a las normas de los hombres, a los credos de los hombres, porque Él ha trazado su plan de salvación, ¿verdad? Y este plan de salvación está de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su naturaleza. Su plan y su programa son perfectos. El hombre es pecador y Dios le quiere salvar no porque le necesite. Él está diciendo: aquí está la salvación, la tomas o la dejas. No porque yo te necesite, sino porque te amo con amor eterno, dice el Padre. Eso es lo que Dios le está diciendo al mundo perdido. Por tanto, hermana y hermano, ustedes son salvos porque han querido. Y los amigos y las amigas, si nosotros estuviéramos en sus zapatos, como se dice,
deberían de tomarlo, ¿verdad? Deberían de tomar el regalo de la salvación. Deberían de aceptar ese privilegio que el Señor les está dando. Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad, hermana y hermano? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. De la enseñanza de hoy. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo.